cuando venció por siglos, miel brillando cual sol. Yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron a los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. La palabra del Señor, sobre todo en el libro de Apocalipsis, seguramente ustedes ya han escuchado parte de lo que yo voy a explicar, forma parte de un género literario, y ese género literario es la apocalíptica. ¿Ya? Y la apocalíptica básicamente no busca ocultar, sino que busca revelar, porque Apocalipsis significa en griego revelación, ¿cierto? Entonces lo que busca el Apocalipsis es revelar, no busca ocultar nada, pero revelar y dar a conocer a aquellos que manejaban los símbolos que son puestos en la literatura apocalíptica. Entonces los romanos, a cualquier romano que leyera este texto, le iba a parecer algo así como una película de Tolkien, Señor de los Anillos, cualquier cosa. No iba a entender los símbolos. Sin embargo, los cristianos, que muchos de ellos tenían origen judío, sí comprendían la apocalíptica, porque la apocalíptica tiene un uso y un origen también en el judaísmo. Y es ahí donde nosotros tenemos que centrar nuestra atención. Si nosotros nos devolvemos un poquito en la Biblia y vamos al libro de Daniel, vamos a encontrar que ya en este libro existe una referencia al juicio. Estamos en el capítulo 7 de Daniel. Uno puede encontrar referencias al juicio. Cuando habla allí del anciano de días y dice: de su presencia brotaba un torrente de fuego, miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. O sea, cuando Juan escribe, este símbolo de libros no era desconocido. También en la literatura apocalíptica judía, que no es canónica, que es apócrifa, que no es palabra de Dios, un libro que se llama Primera de Enoc, ya estaba la idea allí. Los sabios judíos estaban escribiendo sobre un trono blanco que era de una piedra particular. Entonces ya tenemos en la imaginería judía el hecho de que va a haber primero un juicio, y que ese juicio se va a basar ¿en qué? En la apertura de algunos libros, y que aquel que estaba sentado en ese trono iba a juzgar a todas las naciones. O sea, no era una innovación de parte de Juan. Juan estaba escribiendo cosas que los judíos ya conocían, y, como digo, las comunidades judías del Asia Menor, las cuales fueron receptoras primarias del libro de Apocalipsis, ya tenían idea de lo que estaba hablando el apóstol, pero solamente ellos, los demás
no cachaban nada de esto de las bestias, de los cuernos de los libros y de los tronos. Para ellos no tenía ningún sentido. ¿Ya? Entonces, también podemos ver que en el contexto actual la idea de dar cuentas o la idea de rendir cuentas no es una idea muy popular. Porque el concepto de autonomía tan en boga en estos días, incluso entre nosotros, hermanos cristianos, como que no tenemos que darle cuentas a ninguna persona. ¿Saben lo que significa ser autónomo? En términos del origen de la palabra, ser ley para mí mismo. Y nosotros en ese sentido no somos autónomos porque estamos regidos por la palabra del Señor. Y por esa ley nosotros daremos cuenta delante de Dios. Entonces la autonomía es una idea contraria a la idea de un juicio final. Todos vamos a rendir cuentas delante del Señor. O alguien creyó que porque era cristiano ya no tenía que rendir cuentas a nadie y que en el juicio final no iba a rendir cuentas delante de Dios. Tendemos a pensar eso, ¿cierto? Como que no, el Señor ya me salvó y el Señor no me va a avergonzar. Y el Señor, sí, todo eso es cierto porque la Biblia lo dice. Pero la Biblia también dice que todos vamos a dar cuenta delante del tribunal del Señor. Entonces vamos a ver algunas cosas relacionadas con el juicio final, ¿ya? Las circunstancias del juicio. Los versículos 11 y la primera parte del 12. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. En su presencia oyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro. Primero, preguntémonos quién es el juez, ¿ya? ¿Se identifica allí al que está sentado en el trono? En el texto no vemos si hay alguien identificado que está sentado en el trono. Es muy probable que el autor haga esto para no distraer de lo que la visión realmente quiere comunicar, que es la comparecencia de toda la humanidad delante del trono del Dios Trino. Es dar cuenta delante de Dios. Entonces, como es natural, el juicio también es una obra de Dios, así como las obras que son hechas por Dios, son obras que hace el Dios Trino completo, actuando Él como Dios, no por separado. Pero también, en otras partes, se identifica a Cristo como quien ocupa el trono. Entonces nos vamos a auxiliar de otros pasajes apocalípticos para entender si podemos identificar la identidad de aquel que está sentado en el trono. Mateo capítulo 19 dice: les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y también en Mateo capítulo 25 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a los unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que existe una unidad conceptual que hace innecesarias las precisiones acerca del reparto exacto de las funciones que se dan en el juicio del gran trono blanco que está descrito aquí en Apocalipsis. Por lo tanto, podríamos decir lo siguiente: que esta prerrogativa ha sido conferida a Cristo como ¿qué? Como mediador. Cristo siempre es mediador de todo. Por lo tanto, si es mediador de la salvación, también debería ser mediador en el juicio. Dios es el juez de todo universo, pero ¿por medio de quién efectúa este juicio? Como también efectuado por medio de Cristo la salvación, también por medio de Cristo debería estar efectuando el juicio. Entonces la idea de Cristo como mediador aquí es tremendamente relevante, ¿ya? Está sentado en un trono blanco, lo que simboliza justicia, ¿cierto? Porque ya han habido varios símbolos respecto de Cristo allí con el blanco, ¿cierto? Su vestidura, su caballo, viene en una nube. El blanco claramente identifica, en la gran mayoría de los casos, en el Apocalipsis, pureza, ¿ya? Otro evento asociado es que el cielo y la tierra huyen.
¿Ya? El cielo y la tierra huyen. Esto es muy raro, ¿no? Porque dice que el trono, se instala el trono y no se encontró lugar para ellos, para el cielo y la tierra. Uno podría decir, bueno, es que allí se destruyeron. O podríamos interpretarlo simbólicamente diciendo, sí, lo que sucede es que no hay nada más importante que el juicio en ese minuto. Sí, podría ser, pero si nosotros investigamos otras partes de la Biblia, habla qué pasa respecto del cielo y de la tierra. Y podríamos interpretarlo incluso literalmente, de que algo está pasando en ese minuto. O sea, los seres humanos están siendo juzgados y el cielo y la tierra está pasando algo con ellos. Por eso que no se encuentra lugar para ellos y desaparecen. Y de alguna forma desaparecen. Seguramente la próxima semana van a ver cielo nuevo y tierra nueva. Yo no voy a entrar en profundidad en eso, pero debo mencionarlo. Que cuando nosotros, después del juicio, o durante el juicio, está pasando algo con el cielo y la tierra. Porque este cielo y esta tierra van a pasar, ¿cierto? Y se van a hacer nuevos. El punto es, y ahí Luis lo va a explicar mejor la próxima semana, no sé si tú vas a explicar la próxima semana, va a pasar lo siguiente, o debería suceder lo siguiente. No puede ser una desaparición absoluta y una aparición innovada de un cielo y una tierra total y absolutamente nuevos. ¿Sabe por qué? Porque en términos redentores es imposible. Y lo explico de una manera muy sencilla. El que introdujo en la creación el pecado fue Satanás. Y toda la creación fue afectada. El Señor quiere redimir no solo nuestras almas, sino toda su creación. Si por alguna razón Dios destruyera totalmente este cielo y esta tierra, e hiciera uno absolutamente nuevo, ¿quién ganó? Ganó Satanás, porque Dios no pudo reconstruir o redimir lo que Satanás y el pecado habían echado a perder. Por lo tanto, la novedad del cielo nuevo y tierra nueva es algo así como la novedad de nuestra vida. Antes de que se convirtiera y el Señor le salvara, ¿quién era usted? Esencialmente el mismo que es hoy día, ¿o no? ¿O se le borraron sus recuerdos? ¿El lunar que tiene aquí o aquí se le salió? No. ¿La enfermedad que traía desde antes de conocer a Cristo se le sanó? A lo mejor a algunos sí, pero a otros no. Usted sigue siendo exactamente el mismo. Incluso podríamos decir, ¿su mal carácter realmente habrá cambiado desde que el Señor lo salvó? Entonces, ¿quién es usted? Es el mismo, pero el mismo redimido. Va a pasar lo mismo con el cielo y la tierra. ¿Ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Miren lo que dice 2 de Pedro 3, 10 y 11. Ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda? Siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. O sea, cuando pase eso, los seres humanos no estaremos en el cielo, o sea, en la tierra acá, sino que estaremos en algún lugar, pero lo único que estamos seguros es que estaremos frente al trono de Dios, mientras es altamente probable que paralelamente esté sucediendo algo aquí en la tierra, siendo todo renovado, para cuando se dé el final del juicio, ¿qué pasa? La nueva Jerusalén venga, somos nosotros, y se instaure esta nueva creación absolutamente gobernada por el Señor, tal como lo describe en los últimos capítulos de Apocalipsis. ¿Ya? El cielo y la tierra entonces desaparecen aterrorizados, pero el pueblo de Dios no necesita huir. Los que huyen son los réprobos, y los que no se encuentran más después son aquellos que han sido condenados. Entonces, ya sabemos qué pasa más o menos con el que está juzgando. Los juzgados, dicen los muertos que ya han resucitado. Eso es. Todos. ¿Cierto? Grandes y pequeños. Vi también a los muertos grandes y pequeños delante del trono.
Al describir a los muertos, Juan ya da por sentada que se ha producido la resurrección. O sea, ya ha sucedido la resurrección y toda la humanidad está de pie delante del Señor. Y como leíamos anteriormente, en Daniel, pero también en otro texto de Daniel, aparece el juicio o la resurrección en el capítulo 12, donde dice: y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en vergüenza y en la confusión perpetua. ¿Ya? Ya leímos Mateo 25, donde dice que el Hijo del Hombre viene en su gloria, con todos sus ángeles, ¿y qué hace? Va a separar unos de otros, y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Esto no tiene ningún tinte político, por si acaso. ¿Ya? No tiene nada que ver. Simplemente unos para allá, a la derecha, y otros a la izquierda. Y, bueno, los de la izquierda, en este caso, salieron perdiendo. Lo siento. Las cabritas acá, y todos después condenados. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que hay una distinción. Hay una separación. Los toman y los sacan. O sea, los juzgados no van a ser solo los malos. ¿Se fija ahí o no? Tendemos a pensar eso, como que no. Si nosotros nos vamos a... El Señor ya nos salvó, no nos va a juzgar. Sí nos va a juzgar. ¿Habían pensado en eso o no? ¿A alguien le estoy matando la fantasía? Esto nos da a entender que todos, sin distinción, ovejas y cabritos, grandes y pequeños, todos daremos juicio, compareceremos delante del trono del Señor. Algunas aplicaciones sobre esta primera parte. Cristo ha ganado su lugar como juez en el universo por medio del sufrimiento. Y por ese sufrimiento ha ganado ya un veredicto favorable para los suyos. Por eso Él es quien juzga. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. O sea, vamos a comparecer delante del trono del Señor, pero nuestra deuda que se nos va a mostrar en ese día del juicio ya ha sido pagada, pero en términos judiciales hay que mostrar qué cosa delante del juez: el recibo de que el parte ya fue pagado. La deuda ya no está condonada. La deuda no es que alguien se hizo el loco y dijo: ya, a esto no les vamos a cobrar. No, todo había que pagarlo. ¿No escuchaba eso que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla? Ya, eso es verdad. No hay deuda que no se pague. Alguien paga, y en este caso paga el propio Dios. Vino y pagó nuestra deuda y será efectiva en ese día. Con respecto al cielo y la tierra, que no se encontró lugar para ellos, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. La permanencia de la palabra, el cielo y la tierra pasan, pero las promesas de salvación y de amistad eternas hechas por Jesús jamás pasan, jamás son transformadas, jamás son modificadas. Entonces, ¿nos vamos a presentar delante del juicio? Sí. Pero el cielo y la tierra pasan, pero las palabras de Dios no pasan. Y en la palabra de Dios se nos han hecho promesas de amistad. Por lo tanto, cuando nos paremos delante del trono, ¿cómo nos vamos a parar? Con la confianza de que somos amigos del juez. Y no que el juez nos va a hacer pasar porque es buena onda y porque nos va a bypassear, sino que simplemente porque el propio juez ha pagado la deuda que tenemos delante de Dios. Y también nos llama a consternarnos con el dominio de Dios sobre el universo, sobre su omnipotencia. Imagínense que Él tiene poder para crear y recrear su creación. Ese es el Dios a quien adoramos. El Señor toma, crea, permite todo esto que está pasando, es cierto, por un plan, pero luego la redención final
en la reconstrucción de su inicial propósito. Eso quiere decir que toda la potencialidad de los seres humanos y de la creación vuelven a ser restauradas para un desarrollo que nosotros no nos imaginamos. Estoy adelantando un poco el sermón de la próxima semana, pero yo pienso en esto, es solo imaginación. ¿A ustedes les parece, ya en el sur de Chile, todo año al sur, ¿cierto? Y todo, maravilloso el sur, ¿cierto? Y quedan impresionados. ¿Por qué cosa? Por el verde del pasto, por el azul del cielo, por todas esas cosas lindas. Ustedes saben que eso está bajo el poder y la condenación y la ley del pecado. Toda la creación. Eso significa que todas las cosas lindas que nosotros hemos visto en el mundo no han logrado el desarrollo espectacular que podrían lograr. O sea, yo pienso, y esto es solo una inferencia a partir de lo que la Biblia nos dice, no es que sea una doctrina, pienso que nosotros vamos a ver belleza que nunca hemos visto. Vamos a utilizar nuestra inteligencia más allá de lo que nunca la hemos utilizado. O sea, todo el desarrollo que puede tener el ser humano y la creación completa, la vamos a ver en ese tiempo. El Señor tiene un poder impresionante para crear y para recrear toda su creación. La norma del juicio. Se abrieron unos libros, no sé cuántos habrán sido. Dice, unos libros. ¿Se fijan en el texto? Dice que se abrieron unos libros y después se abrió otro. O sea, hay unos libros, que son hartos, varios, lo sabemos, y luego se abre otro. Ya, pero esto no significa que haya específicamente libros. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho. ¿Quiénes muertos? Todos los que habían resucitado. Todos. El mar devolvió a sus muertos, la muerte, el infierno. O sea, ¿qué está diciendo Juan aquí? Que donde estuviera una persona iba a ser resucitada e iba a ser parada ¿dónde? Delante del trono de Dios. Entonces lo que se juzga es lo que está en los libros. Los libros que mencionaron Daniel, ¿se acuerdan que ya lo habíamos leído al principio? Que habían millares de millares y los libros fueron abiertos. Bueno, estos libros representan la omnisciencia de Dios. O sea, todo lo que Dios sabe. Pero primero menciona los libros de las obras. Y luego menciona el libro de la vida. Como dije, ya Pablo había mencionado, creo que lo había dicho, Pablo había mencionado esta comparecencia necesaria delante del trono, dice en 2 Corintios capítulo 5, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. O sea, aquí Pablo está diciendo que todos vamos a ser puestos delante del trono del tribunal de Cristo. Todo lo que una persona haya hecho es la expresión directa o básica de su corazón. Y toda esa inclinación del corazón va a ser tomada en cuenta en el día del juicio. Eso quiere decir que el Señor nos va a tomar, como lo describe nuestra confesión de fe en el capítulo de juicio final, dice que van a incluir este juicio todos los hechos, las palabras y los pensamientos de una persona. O sea, todo lo que hemos hecho en público o en privado, todo lo que hemos dicho, no hayan escuchado 1000 personas o una sola, y todo lo que hayamos pensado, ahí no, ahí estamos solos. Sobre todo eso se nos va a juzgar. Dice Mateo 25, entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos en la cárcel, o enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Este texto nos presenta un juicio según las obras, ¿o no? ¿De qué está hablando aquí? Está diciendo: qué lindo me cantaste aquel domingo 10 de septiembre allá en la iglesia de Maipú. No está diciendo eso. Está hablando de acciones concretas, de obras. Y se nos describe a ambos como grupos distintos. En este texto, ¿quiénes están? Las ovejas. ¿Y qué hicieron las ovejas? Hicieron buenas obras, pero no las hicieron con el propósito de ser salvos, ya que se extrañaban cuando el Señor les dijo: ustedes hicieron esto. ¿Cuándo hicimos eso, Señor? Sí, porque ustedes cada vez que hicieron esto para uno de los pequeños, de mis hermanos, por muy pequeño que fuera, lo hicieron por mí. ¿Me explico? Hago algo, cuando espero reconocimiento, inmediatamente recuerdo cuando alguien me está reconociendo, ¿o no? Pero si hice algo totalmente desinteresadamente para alguien, y alguien me lo recuerda, uno, en realidad no me acuerdo cuando hice eso. No, sabéis que eso fue súper importante para mí. No me acuerdo. Fue mucho más natural y sin ninguna intención más que la de ayudar, cuando no nos acordamos. Eso pasó con estas ovejas. No se acordaban de lo que el Señor les decía. No estaban esperando una recompensa por ello. Otro dato interesante es que antes de describir las obras, ¿qué dice? No les di el texto. En Mateo 25:34, en adelante. Les dice así, que dice: vengan ustedes, vengan. Porque, dice, vengan a los que están a su derecha, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. Antes de describir las obras, ¿qué describe? La herencia. ¿Y qué está diciendo? Que este juicio es por las obras. Pero la recepción de la herencia, ¿por qué es? Por gracia. Porque cuando estaba preparado ese reino para ellos, ninguna de esas ovejas había hecho ni bien ni mal. Sigamos. Entonces, el factor de importancia vital para determinar el destino del hombre no son sus obras, sino que es su relación para con Cristo Jesús. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, dice Juan. Pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y también sigue más adelante diciendo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sin dejar margen para error, Pablo dice allí en el 8:1 de Romanos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces podemos ir viendo que nos vamos a presentar delante de un juicio, pero no para condenación, porque nuestra relación con Cristo nos aleja de la condenación justa que deberíamos recibir por el juicio, por lo que hemos hecho. Leemos al final del 13: cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Entonces, si es una cuestión de fe en Cristo, ¿por qué el juicio es según las obras? La razón por la cual la Biblia enseña que el juicio final será según las obras, aunque la salvación viene mediante la fe en Cristo y que nunca es ganada por las obras, es la íntima relación que hay entre obras y fe. Entre fe y obras, y eso lo hace claramente Santiago, ¿cierto? La fe debe revelarse en las obras, y las obras a su vez son evidencia de una fe verdadera. Como dijo alguna vez Juan Calvino,
es la fe sola la que justifica, pero la fe que justifica no viene sola. Esto es cierto y lo deja muy claro cuando Santiago dice allí en el 2.26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El juicio según las obras, entonces, en otras palabras, ¿qué es? Es que será realmente un juicio respecto de la fe, es decir, fe que se manifiesta en las obras, fe que tiene evidencia de que existe. Si la fe era genuina, entonces las obras estarán allí. Si las obras no están allí, la fe simplemente no era real. Santiago formula esto de un modo muy interesante, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿de qué se trata en realidad? Se trata en realidad de no qué hemos hecho, sino de qué ha producido la fe y si la fe realmente es verdadera. Entonces, la comparecencia delante del juicio nos debe llevar ¿a qué? A una vida santa. Y esa es una primera aplicación de esta parte. Fíjense lo que dice ahí en 2 de Pedro 3. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella serán quemadas. Ya que todo será destruido de esa manera. Fíjense lo que dice. Ya que todo será destruido de esa manera. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida de Dios? En ese día los cielos serán destruidos por el fuego, los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Ya vimos eso respecto a cielo nuevo y tierra nueva. Pero ahora veamos respecto a la exhortación que hace. Sí, es un evento cósmico que no podemos ver, que ni siquiera nos podemos imaginar. Pero ¿saben lo pavoroso que es eso? Debería hacernos vivir una vida santa. O sea, el hecho de que Dios viene a juzgar debería ser una motivación importante de vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Por qué el hecho de que creamos fuertemente y firmemente en la gracia significa que nosotros deberíamos prácticamente sacar las consecuencias que el pecado trae? Cuando entendemos realmente las consecuencias del pecado, es cuando la gracia se hace más fuerte y más potente. El Señor, por gracia, nos ha salvado. Pero ojo, al final, debemos dar cuenta, no para condenación, sino para justicia. Porque ese día, la justicia de Cristo va a ser puesta en lo más alto. Porque no ha sido por nuestro mérito que nosotros vamos al cielo y habitaremos esta tierra nueva, reconstruida por Dios y cielo nuevo, sino que solamente por la obra de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, los efectos del juicio. Fíjense que la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Aquí están dos personajes que dejan de existir. La muerte, y mejor traducido, el Hades. Ya que su función era necesaria en el estado intermedio. Después de eso ya no hay más muerte, porque te vas a una muerte segunda, que en realidad no es muerte, es muerte en el sentido de separación de todas las bendiciones de Dios. Pero la figura sugiere ¿qué cosa? Condenación y la victoria sobre ellos. La descripción de la muerte segunda es muy potente, ya que ambos relacionados con la muerte son muertos. ¿Se fijan? Dicen que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. O sea, todo lo que representaba muerte y todos los que estaban muertos en sus delitos y pecados van a ser muertos de nuevo. Muerte segunda. ¿Ya? Por eso habla de la muerte segunda. Muerte en la Biblia es separación. La primera muerte espiritual es separación, desconexión con Dios y con todos los otros elementos. La muerte física es porque se separa el cuerpo del alma y la unidad esencial del ser humano es rota.
Pero la muerte segunda, que es la muerte eterna, es la muerte de separación total de las bendiciones de Dios. Solamente las dos primeras muertes son revocables. El que está muerto en delitos y pecados puede resucitar y vivir, claro que sí, por medio de Cristo. El que está muerto físicamente puede resucitar, sí, todos vamos a resucitar. Pero el que pasa esta muerte segunda, nunca más vuelve a una condición de vida delante de Dios. Entonces, veamos la descripción que hace Mateo 25, 41, que es la otra parte del texto que estaba leyendo en Mateo 25. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al lago de fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Antes de todo, ¿cómo los describe? Apártense de mí, malditos. Y su condena es al lago de fuego preparado para el diablo y para sus ángeles. Luego, las obras. A los primeros, ¿qué les dio? ¿Qué les dijo primero? ¿Se acuerdan? Al primer grupo, ¿cómo los describe? Primero les habla de la herencia. Les dice: este está preparado para ustedes, entren acá que está preparado para ustedes este reino. Luego habla de las obras. Y luego habla de quién, de ellos, y dice: malditos. Y luego habla de las obras. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las personas estaban actuando según la naturaleza que tenían. Unos con fe y tenían manifestación de esa fe por medio de obras. Y otros no tenían fe y no tenían de dónde sacar manifestación de esa fe. Pero miren, luego, como dije, las obras son consecuencias de su propio estado espiritual y de no tener relación con Cristo. No les importó. ¿Cuándo? Fíjense que estaban en la misma ignorancia. ¿Cuándo hicimos esto? No se acordaban porque efectivamente no lo habían hecho. ¿Se fijan que es absolutamente paralelo a ovejas y cabritos, unos para el cielo y otros para el infierno? Sin embargo, cuando son leídos los libros de las obras, no son los que dan el veredicto final del destino de cada grupo. Lo explico así. A todos se les leyeron obras, ¿o no? Y habían obras buenas y obras malas en los libros. Eso está claro. Porque de todo pensamiento se va a tomar cuenta palabra o acción. Pero cuando leemos el libro, vayan ahí a Apocalipsis, no son los libros de las obras los que determinan dónde se va cada uno, sino cuando se lee el libro de la vida. Es una pasada de lista de todos los amados del Señor. Fíjense lo que dice ahí Apocalipsis capítulo 13. Que no estar en el libro de la vida no solo lo hace acreedor de la muerte segunda, del castigo eterno, sino también lo describe en sus obras. Dice, miren, a la bestia la adorarán los habitantes de la tierra. Ahí hay una acción. A la bestia la adorarán los habitantes de la tierra. Aquellos cuyos nombres, estoy en el 8 del 13, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. El libro de la vida del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. ¿Se fijan o no? El libro de la vida del Cordero. Los que no estaban allí, ¿qué hicieron? Una obra mala que es adorar a la bestia. O sea,
Incluso aquí está diciendo que la determinación de los actos está determinada por el libro donde estamos escritos. Y respecto a los miembros de la Nueva Jerusalén, los describe de esta forma en el 21-27. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. El estar escrito en el libro de la vida nos hace dignos de entrar y no sus buenas obras. Solamente estar escritos en el libro de la vida, pero estar escritos en el libro de la vida significa que han actuado en conformidad ¿a qué? A esa inscripción que han tenido en el libro de la vida. Lo explico de la siguiente manera. Se abrieron todos los libros, todos abiertos. Se leyeron todas las obras. ¿Quién queda en pie? Todavía no se abre el libro de la vida. ¿Quién queda en pie? Absolutamente nadie. Porque por la descripción de todas esas obras, ¿dónde deben ir todos? Al infierno. Porque la palabra de Dios dice eso, ¿o no? Que todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el libro de las obras, sí, solamente las obras buenas que están escritas en el libro de las obras toman importancia cuando se abre el libro de la vida. Porque cuando se abre el libro de la vida y menciona su nombre, se sabe que esas obras no lo están dejando entrar al cielo, sino la lectura de acá. Pero dan razón de por qué usted hizo cosas buenas. Era porque tenía fe. Y porque su corazón fue motivado por su relación con Cristo Jesús. Y no por el miedo de ir al infierno o por la ganas de ir al cielo, sino por su relación con el Señor. Entonces, al abrir el libro de la vida, allí es donde se separan las cabritas de las ovejas. Y allí es donde se separan los salvos de los réprobos. No por alguna obra que hayamos hecho. Por eso que al final el Apocalipsis dice allí en este capítulo, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Uno tiende a pensar que se está pasando una lista y dice Juan Pérez. ¿Nadie se llama Juan Pérez aquí? ¿No? Juan Pérez. Al lago de fuego. No. Dice lo contrario. O sea que el nombre de los réprobos ni siquiera será nombrado. El único nombre nombrado es el del redimido por Cristo Jesús. Abren los libros de las obras y todos quedamos presos. Todos quedamos condenados. Pero falta la segunda parte. El hecho de que esté escrito en el libro de la vida. ¿De la vida de quién? Dice el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón habla del Cordero? La idea del Cordero en los primeros capítulos de Génesis 4, 5. ¿Qué dice? ¿Cómo el Cordero está allí? ¿Es un Cordero así listo, una ovejita bonita? ¿Cuál es la imagen del Cordero en el Apocalipsis? Es el Cordero inmolado. Es el Cordero degollado. Es el Cordero herido. Cuando habla del libro de la vida del Cordero, está hablando de qué cosa? De que esos nombres fueron escritos en el libro de la vida, porque el Cordero pagó por ellos. Por la sangre de Cristo Jesús hemos sido incorporados al libro de la vida. O sea, todas esas oraciones que hace la gente, Señor, y ahora incorpora mi nombre en el libro de la vida, no, eso. No, el Señor no está poniendo nombres aquí, no. Esos nombres fueron escritos desde allá. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde esta herencia está preparada por ustedes desde antes de la creación. Es allá. Y otra cosa importante. No use la sangre de Cristo para cualquier cosa. ¿Han visto han escuchado esas cosas cuando usted anda haciendo revisión técnica? Usted los carabineros más adelante. ¿Y qué dice la gente? La gente evangélica. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Como si la sangre no pudiera ser invisible o algo por el estilo. O si en una casa están, comillas, por si hay audio, penando
¿cierto? Cúbrenos con tu sangre. No, si no es para eso la sangre. La sangre no es amuleto para cubrirnos de los carabineros cuando andamos sin revisión técnica. No, la sangre de Cristo, ¿qué hace? Salva. Nos salvó de nuestros pecados, nos limpió de nuestros pecados. Así que no la use como una pata de conejo. Si es supersticioso, arrepiéntase. Entonces, ¿cuáles aplicaciones vemos? Que los dos libros no eliminan esta tensión entre la libertad humana y la elección de Dios. ¿Por qué razón? Porque en el libro de la vida están nuestros nombres y en el libro del juicio están nuestras obras y son perfectamente compatibles. No puede estar un nombre en el libro de la vida y no tener frutos de la fe en el libro de las obras. Tampoco podría ser salvo solo por la lectura del libro de las obras, porque no es la lectura del libro de las obras o del juicio el que nos salva, sino la lectura del libro de la vida. Nuestro nombre está escrito en el libro del Cordero. Si quedaran los libros solos los de allá, todos habría sobrepoblación en el lago de fuego. Todos para el lago de fuego y azufre. Pero como estos libros no son los que nos salvan, sino que dan cuenta de qué? Dan cuenta del corazón de cada uno. Luego dice, leyendo el libro de la vida, estos son los míos. Y estos son los que van al cielo. Y estos son los que viven para siempre con el Señor. O sea, ¿nos vamos a salvar del juicio? No. Pero sí del castigo del juicio. Sí del veredicto del juicio. Porque aquí todos deberíamos ser condenados. Pero en la lectura del libro de la vida, estos son inocentes. No porque no hayan hecho nada, sino porque el Cordero que murió por ellos ya pagó la deuda que tenían. Nadie será salvo por sus obras entonces, sino por su relación con Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Las obras simplemente son el fruto de nuestra relación con Él. Entonces, algunas aplicaciones generales. ¿Cuál finalmente es el significado del día del juicio? Se pueden hacer 4 observaciones sobre esto. La historia del mundo no es una sucesión sin fin de ciclos sin significado, sino que es un movimiento hacia una meta. Y esa meta es juzgar a todos, separarlos y recrear la creación. El día del juicio revelará finalmente que la salvación y la eterna bienaventuranza dependerán de la relación que cada persona ha vivido, que cada persona que ha vivido ha tenido con Cristo Jesús. Es esa relación la que se va a mostrar. ¿Cómo nos hemos relacionado con Cristo? ¿Con fe o con incredulidad? El hecho de que el día del juicio, número 3, el hecho de que el día del juicio sea ineludible, subraya la responsabilidad del hombre por su vida y afirma la serenidad de la lucha moral en la vida de toda persona, en especial la vida del cristiano. Y en cuarto lugar, el día del juicio significa el triunfo final de Dios y su obra redentora sobre toda la historia y la destrucción de todo mal, evento cósmico que fue iniciado por Cristo en la cruz. Queridos hermanos, cuando nosotros nos enfrentamos a la idea del juicio, deberíamos temblar. ¿Saben por qué? ¿Alguien ha ido al Costanera Center? ¿Arriba, al mirador? ¿Esa cosa? ¿Alguien ha ido? ¿Le tienes miedo a la altura? ¿Ha ido tú? Sí. ¿Le tienes miedo a la altura? Sí. ¿Tú le tienes miedo? Ya. La Daniela va a ser buen ejemplo. ¿Te dio miedo arriba? ¿Tú sabías que no te iba a caerse? Sí. Ya se pasó el terremoto de 2010. Sí. Y está cubierto por vidrios. Sí. Ya, eso no se va a caer. ¿Por qué tienen miedo? Porque por la altura. Porque es de temer, ¿no? ¿Vamos a ser juzgados en el juicio? ¿Vamos a ser condenados en el juicio? ¿No? ¿El Señor nos va a salvar? ¿Sí? ¿El Señor nos salvó? ¿Sí? Entonces, ¿por qué temer? Porque es muy grande. ¿Por qué es de temer? Porque es demasiado para nosotros. Ella sabe que no le va a pasar nada.
Pero el temor de Dios es eso. Es que el Señor es un Padre amoroso con nosotros. Pero entonces, ¿por qué la Biblia nos llama al temor de Dios? Porque ese temblar del corazón delante de Dios es reconocer lo grande que es Él y lo grande que va a ser su juicio. Por eso vivamos vidas que manifiesten ¿qué cosa? La fe que el Señor nos ha dado. Si es salvo, entonces viva como salvo. Tenemos miedo, está bien tener temor, pero no es el temor que paraliza, sino que es el temor que acerca, que nos permite abrazarnos al Señor y depender cada día más de Él. La idea del juicio, hermanos, debería llevarnos a vivir una vida santa y a tener una mejor comprensión de lo que Dios hace en el mundo y también de nuestra responsabilidad de actuar y de tener frutos de esa fe salvadora. Ojalá cuando se nos pregunte, tú hiciste eso, digamos, Señor, ¿cuándo hicimos esto? Sí, cuando lo hicieron a uno de mis pequeños, a mí también lo hicieron.